Carlito. Siéntate que sacan fotos. Perfecto. Carlos, el ministro de Economía, Juan Vital Zurruil, se ubicó en el centro de la mesa. A su costado derecho el doctor Mario Broderson, a su izquierda el presidente del Banco Central, doctor José Luis Machinía. Está presente también el titular del bloque de diputados de la UCR, César Jaroslaski, también el diputado Leopoldo Moró, el diputado Raúl Baglini. Esto es lo que más o menos alcanzamos a divisar desde nuestra posición. Nos han señalado que se irá distribuyendo material escrito, pequeñas gacetillas a medida que se vayan desarrollando todos y cada uno de los temas que componen este acuerdo. Y teóricamente yo creo, Carlos, que deberíamos quedarnos aquí ya en el Salón Padilla del 5º piso del Ministerio de Economía, porque esto está directamente a punto de comenzar, ¿sí? Muy bien. Bueno, muchachos. Esto ya va a comenzar. El ministro de Economía pide a los fotógrafos que agoten su trabajo, porque los anuncios en este mismo momento comenzarán a formularse. El que llevará la voz cantante, por lo visto, es el ministro de Economía, Juan Zurruil, en primer término por lo menos. Está dando algunas breves explicaciones con respecto al motivo de la tardanza, aparentemente risueños, y ahora comienza entonces lo verdaderamente serio e importante. Escuchemos al ministro de Economía. Bueno, muchachos. El bueno muchachos es para los fotógrafos, y los muchachos siguen sacando fotos. Exacto, la última. La última pide. Ya está. Bueno, nos hemos reunido hoy acá para informarles de los acuerdos alcanzados en la negociación de la deuda externa. Estos acuerdos alcanzados son particularmente importantes a nuestro juicio, porque en primer lugar consolidan las bases para el crecimiento económico sostenido de nuestro país, porque alivian de manera significativa la carga de la deuda y porque implican el comienzo de una nueva etapa en la estrategia del manejo de la deuda a nivel internacional. La negociación, como todos saben, no ha sido fácil. A la firmeza con que Argentina ha venido trabajando, hemos debido agregar en estos últimos días una presión adicional. Haber hecho manifiesto nuestro disgusto, nuestro malestar, en definitiva nuestra insatisfacción con el esquema general de negociación y con la actitud no cooperativa de algunos bancos acreedores. Hoy podemos decirles que los obstáculos más inmediatos han sido superados. Seguimos, sin embargo, reclamando avanzar de manera más firme, de manera más continuada, de manera más promisoria en torno a esta nueva estrategia. Creo que es conveniente preguntarnos por qué pudo nuestro país llegar efectivamente a este acuerdo, llegar a este punto. Y nosotros creemos que ello ha sido así, en primer lugar, porque nuestro gobierno se ha ganado respeto por la responsabilidad para manejar tanto sus asuntos internos como sus asuntos externos. En segundo lugar, porque las posiciones sustentadas por nuestro país, justas como son, han ganado mayor consenso y hemos contado, por cierto, con el respaldo de los gobiernos de los países acreedores. Y en tercer lugar, porque hemos puesto permanentemente de manifiesto a lo largo de toda la negociación un principio básico, un valor que hoy es compartido. El crecimiento económico no es negociable. El acuerdo alcanzado nos permite ahora contar con los recursos para construir sobre bases firmes
el acuerdo que el país necesita, que el país reclama para poder afianzar el crecimiento y el bienestar de todos los argentinos. Yo le voy a pedir al secretario de Hacienda, Mario Broderson, que ha cumplido un papel crucial en toda esta negociación, que les informe a ustedes de los detalles específicos de ella. Cómo no. Lamentablemente todavía están en la etapa de reproducción de un comunicado de prensa muy detallado, donde ustedes van a contar con todos los elementos de esta parte de la negociación de la deuda externa. Así que en pocos minutos más ustedes van a tener los elementos fundamentales de esta negociación, pero yo voy a tratar de hacer una breve síntesis de algunos de los aspectos más destacados y sobre todo tratar de corregir, por lo que pude leer en algunos diarios, algunos errores de información que lamentablemente se han manejado en estos días. Ustedes saben que nosotros iniciamos la negociación con dos principios fundamentales en términos de los no de los principios básicos de la negociación, pero sino en términos de la dinámica de la negociación de la deuda externa. Nosotros queríamos un acuerdo rápido y además queríamos un acuerdo serio y responsable con la banca internacional. Creo que hemos cumplido con ambos objetivos. En la Argentina es uno de los pocos casos de negociación reciente de la deuda externa en donde en muy poco tiempo hemos logrado un acuerdo sustancial y significativo para el país. Y por lo que podrán apreciar después, por las mismas características de este acuerdo que hemos logrado, entendemos que ha sido un acuerdo serio y responsable por ambos lados. Perdón, ¿no se escuchan? ¿No se escuchan? A ver si... Bueno, yo estoy seguro que ahora con las buenas condiciones de refinanciamiento de la deuda externa vamos a poder cambiar los micrófonos y entonces tener un mejor medio de comunicación con ustedes. Este respiro que nos da la renegociación de la deuda nos va a permitir mejorar algo de la infraestructura de comunicación interna en el Ministerio. Repito entonces los principios básicos de negociación en términos de procedimiento, no los objetivos. Los objetivos los aclaró con suma precisión el ministro de Economía. Queríamos un acuerdo rápido y serio y responsable con la banca internacional. Ambos objetivos creo que se han cumplido. Ha sido un acuerdo muy rápido, en muy poco tiempo hemos logrado este acuerdo. Hemos hecho una primera presentación ante los bancos el día 12 de febrero. Los bancos han contestado con otra propuesta en los primeros días de marzo y hemos logrado hoy terminar con todas las negociaciones de la deuda externa. En cuanto a las características particulares de la negociación que hemos encarado, quiero destacar algunos elementos importantes. Primero, el tema del refinanciamiento, el monto total sujeto a refinanciamiento. El caso argentino es uno de los primeros casos en donde se ha refinanciado el total de los vencimientos de la deuda externa argentina con el sistema bancario internacional. Este refinanciamiento de todos los vencimientos que van de ahora en adelante representan una suma de alrededor de 29.500 millones de dólares. Además se han refinanciado líneas de créditos comerciales de los acuerdos previos y el refinanciamiento de otros títulos públicos por 1.000 millones de dólares. Hemos refinanciado también líneas de crédito comerciales que tenía también la Argentina por otros 1.000 millones de dólares, 1.200 millones de dólares que es el mantenimiento de las líneas monetarias también con la Argentina, lo cual da un total sujeto a refinanciamiento de 32.800 millones de dólares. Esto es lo que ha estado en juego en términos de renegociación de la deuda existente. Y entendemos que esta renegociación de la deuda existente constituye un elemento fundamental en cuanto al desahogo financiero que le va a significar al actual gobierno y al próximo gobierno. Porque de esta forma hemos logrado refinanciar una parte significativa a 19 años, con 7 años de gracia. Y esto nos permite entonces no contar con ningún vencimiento a la deuda externa hasta 1992.
Esto significa que en lo que resta de este gobierno constitucional y además la mitad del próximo gobierno no tiene ningún vencimiento de la deuda externa. En 1992, de este total que estamos mencionando, habría que cancelar 282 millones de dólares. En realidad, para ser más preciso, yo diría que el 55% de la deuda externa que estuvimos refinanciando vence a partir del año 2000. Esta situación, este desahogo que se le da al país hasta 1992, donde solo vencen 282 millones de dólares, hay que contrastarlos con las angustias y las penurias que tuvo que enfrentar el gobierno constitucional cuando asumió en 1983. Tengan ustedes en cuenta que en 1984, en el primer año del gobierno constitucional, vencían casi 40% la deuda externa. Estas penurias de corto plazo, estas angustias, es lo que han marcado gran parte de la primer parte de gestión de este gobierno. Este acuerdo, por lo tanto, y ustedes lo van a ver reflejado en un gráfico que le vamos a alcanzar dentro de pocos momentos, implica un desahogo financiero porque no hay que cancelar ningún vencimiento hasta 1992. Esto está indicando que de este total que hemos logrado, la parte mayor ha sido refinanciada en las mismas condiciones que México, 19 años con 7 años de gracia. Otro aspecto importante de la negociación estaba vinculado a la necesidad de recursos financieros para el programa de este año, de forma tal de hacer viable la meta de crecimiento del 4% del Producto Bruto. Nosotros anunciamos que el país necesitaba 2.150 millones de dólares para hacer viable este objetivo de crecimiento para 1987. Estos 2.150 millones, lo hemos dicho, constituye fondos que le pedimos a los bancos y a los gobiernos. El acuerdo con los bancos alcanza a 1.950 millones de dólares. La diferencia entre 2.150 y 1.950 millones de dólares surgen de préstamos de los gobiernos y de la reducción de la tasa de interés que vamos a ver más adelante, es decir, la caída en los spreads. Y simultáneamente con esta negociación hemos iniciado gestiones con el Banco de Exportación e Importación de Japón, el Exim Bank, a quienes le hemos solicitado un préstamo de libre disponibilidad de 500 millones de dólares. De los cuales, si se concreta esta operación, que entendemos que ha sido bien recibida en Japón, implicaría un desembolso para 1987 de alrededor de 100 millones de dólares. Estos 500 millones de dólares que le hemos solicitado al Banco de Exportación e Importación de Japón serían para 1987 y 1988. De esta forma, el objetivo de asegurar el flujo financiero para alcanzar la meta del 4% en 1987 entendemos que está cubierta con esta negociación con los bancos, no solo por el monto de 1.950 millones de dólares, por la baja en la tasa de interés que implica economías de recursos para 1987 y también por lo que esperamos sea el apoyo del Exim Bank de Japón. El otro tema que quisiera comentar con ustedes está vinculado al tema de las tasas de interés, las características de negociación de las tasas de interés. El total que hemos logrado, alrededor de 30.600 millones de dólares, que incluye la vieja deuda, que era alrededor de unos 25.600 millones de dólares, si mal no me equivoco, tendrá una tasa de interés del 13,16 sobre la tasa LIBOR. Toda la negociación se transformó, lo que tenía operaciones a prime pasó a tasa LIBOR, que obviamente es más baja que la tasa prime. Además, el refinanciamiento de los 1.000 millones de dólares de las líneas de crédito comerciales se hicieron a 13,16. El refinanciamiento de las líneas monetarias por 1.200 millones de dólares se hicieron a 12,16 y los recursos de plata nueva, que son por 1.950 millones, se descomponen en 1.550 millones de dólares, que será a 14,16 y 400 millones de dólares a 13,16. De esta forma,
esta baja sustancial en la tasa de interés. Piensen ustedes que el promedio que teníamos hasta ahora era de 1,6 por encima de la tasa LIBOR, ahora pasaría a ser 81,75, significa durante los 19 años de refinanciamiento de la deuda una economía de intereses de 5.700 millones de dólares, alrededor de 300 millones de dólares anuales, que es la sumatoria de la baja en la tasa de interés más el desplazamiento de la tasa prime por la tasa LIBOR. Otro aspecto importante de la negociación fue el tema de la capitalización de la deuda. Ahí hemos convenido con los bancos un programa de capitalización de deuda por 1.900 millones de dólares en 5 años, comenzando con 300 millones de dólares en el primer año. Este programa de capitalización, tal como lo hemos venido insistiendo desde un principio, es solo para nuevos proyectos de inversión. El Gobierno tiene sumo interés que estos nuevos proyectos de inversión se canalicen a generar una mayor capacidad exportadora en el país. Y además hemos logrado en estas negociaciones que esta capitalización se haga con la cláusula de 1 a 1, es decir, cada dólar capitalizable va a tener un dólar adicional de financiamiento. Esto implica, por lo tanto, que si hemos convenido un programa de 1.900 millones de dólares de capitalización en 5 años, al adicionarle la cláusula 1 a 1, significa que el programa de inversiones que se haría viable en este esquema sería de 3.800 millones de dólares. Otro tema que he leído en los diarios, en donde ha habido algunos errores de información, está vinculado también con el on-lending. En materia de on-lending, el Gobierno argentino no ha aceptado el on-lending sobre la plata nueva, y lo hemos hecho porque hemos insistido desde sus comienzos que los objetivos del Gobierno en este sentido es tener un programa monetario compatible con los objetivos de inflación del Gobierno. Entendemos que los programas de on-lending introducen efectos negativos dentro del programa monetario. Por eso hemos dicho desde un comienzo que no vemos con buenos ojos el programa de on-lending para la economía argentina. Y finalmente, un elemento fundamental y que es nuevo en todo este tema de negociación es la creación de lo que se llaman bonos de salida, o en inglés serían los exit bonds, que tiene una serie de mecanismos que permitirían reducir el número de bancos con los cuales la Argentina está negociando. Ustedes saben que nosotros estamos negociando con alrededor de 360 bancos, pero una parte significativa de esta deuda está concentrado en un número reducido de bancos. Para tratar de corregir este tipo de problemas, lo engorroso que significa todas estas negociaciones, el Gobierno argentino propuso y ha sido aceptado por el Comité de Bancos un esquema de bonos de salida que tienen 2 características. Uno se llama títulos A, característica A, en donde el Gobierno argentino le ofrece por banco hasta $1 millón para que lo puedan aportar como parte de la plata nueva. Este bono A tendrá las mismas condiciones de la plata nueva, es decir, serían a 12 años con 5 años de gracia y un margen por encima de la tasa LIBOR de 14,16. Esto implicaría una emisión de bonos A de alrededor de 150 a 200 millones de dólares. Pero la parte significativa del acuerdo está alrededor de los bonos B, la reconversión de la deuda existente para un número significativo de bancos a través de este nuevo tipo de bono de salida que hemos denominado B. Este bono simplemente reconvierte la deuda que tendrían un número de bancos con la Argentina hasta un monto de 5 millones de dólares por banco. Esto significa, y nosotros estimamos que hay más de 100 bancos, probablemente alrededor de 150 bancos, con los cuales la Argentina tiene deuda de hasta 5 millones de dólares. Canjearíamos y le ofreceríamos a esos bancos la opción de canjear la deuda refinanciada existente por estos bonos, hasta 5 millones de dólares por banco, por un nuevo instrumento público que sería a 25 años, con 12 años de gracia y a pagar en 13 años, y con una tasa de interés fija del 3% anual. A través de este instrumento esperamos
colocar estos bonos de salida por alrededor de 1.400 millones de dólares. Al tener una tasa de interés fija sustancialmente más baja que la del mercado, porque sería de 3% anual, esto implicaría una economía importante de intereses a lo largo de esta vida útil. Yo entiendo que, tal como lo manifestó el ministro de Economía, esta negociación tiene una serie de aspectos significativos que vale la pena destacar. Primero, el desahogo financiero para el actual gobierno constitucional y para el próximo. Tiene un aspecto negativo para mí. Ya me había acostumbrado a viajar tanto a Estados Unidos que ahora, al tener 7 años de gracia, hace que mis servicios como negociador de la deuda queden o suspendidos o desmantelados, yo diría, por los próximos 7 años. No va a ser necesario ir todos los años a refinanciar deuda, porque tenemos un periodo de gracia de 7 años. Y esto nos da tranquilidad a este gobierno y al próximo gobierno, un elemento con el que no contamos nosotros al asumir el actual gobierno constitucional. Otro aspecto significativo de esta negociación es la rebaja sustancial en las tasas de interés, elemento crucial que hemos mencionado. Otro aspecto determinante es la convalidación del programa financiero para la Argentina para alcanzar su objetivo de crecimiento para este año y dar desahogo financiero en términos de menor incidencia de intereses en los próximos años. También es un hecho nuevo los programas de capitalización de la deuda con la cláusula 1 a 1. Por cada dólar que se capitaliza habría $1 de nuevos recursos financieros para nuevas inversiones en el país. Y finalmente, la creación de estos bonos de salida a 25 años, con 12 años de gracia, con una tasa fija de interés del 3% anual, constituye un elemento sustancial y original y nuevo en estos esquemas de refinanciamiento llevados hasta ahora. Estos son los principales conceptos. Los detalles más específicos, más concretos de cada uno de estos temas de refinanciación los van a tener en pocos momentos más. Yo no sé si ya han sido distribuidos, ya están. Así que si quieren pueden mirarlo y podemos responder a todas las preguntas que ustedes tengan alrededor de estos temas. Les pido disculpas por la demora en entregar este informe, pero recién llegamos al mediodía y esto requería cierta elaboración. Les quiero aclarar que teniendo todos los focos delante, de aquí se ve muy poco para allá. Quien haga alguna pregunta, yo le sugeriría primero que se haga notar, que se pare, por ejemplo, y tal vez que nos diga quién es, porque no lo vemos con claridad. Si ustedes miran con detenimiento el cuadro que la información que le hemos dado, ustedes van a ver lo siguiente. Hay un cuadro que dice estructura del refinanciamiento de la deuda externa. Antes de la refinanciación y después de la refinanciación. Total 29.500 millones de dólares. Y después hay un gráfico que demuestra cómo era antes y cómo es ahora la estructura. Como ustedes ven, yo quedaría desocupado hasta 1992. Pero para tranquilidad de las compañías aéreas le vamos a permitir viajar con frecuencia. Me ha prometido ir hasta Mar del Plata ahora. O sea que mi desocupación es hasta el 92. Doctor Broderson, Bonelli de Clarín. Yo quería preguntar con respecto a si ya se ha hablado o en qué plazo estiman ustedes se va a completar la masa crítica del préstamo. Bueno, el procedimiento consiste en enviarle ahora al conjunto de bancos. Este acuerdo se hizo con los 11 bancos del comité de bancos, ¿no es cierto? Entonces la dinámica futura es la siguiente. Se le va a enviar, yo supongo que los primeros días de la semana que viene, que falta la redacción total de lo que se llama el acuerdo, que son más de 100 páginas, se le envía este documento a cada uno de los 360 bancos. Una vez que tengan este documento los 360 bancos, junto con Machinea tenemos que hacer una gira por Estados Unidos, Europa y Japón para explicar, acompañados por el comité de bancos y con
el Fondo Monetario y el Banco Mundial las características de este acuerdo y estimamos que después se obtendría, y a partir de todo este periodo lleva a pedir que el conjunto de bancos lleven a aportar los 1.950 millones de dólares. Las experiencias demuestran que esto puede demorar 60 o 30, 60 días, pero realmente esta es una etapa de negociación que yo diría ya con el comité de bancos, con los 11 bancos, tenemos una parte sustancial de este acuerdo. Yo le preguntaba, discúlpeme, porque México también logró un acuerdo importante hace un tiempo y tardó bastante conseguir la masa crítica. ¿Ustedes piensan que ese problema está solucionado? Espero que sí. Yo creo que las experiencias de México no han sido satisfactorias, no han sido positivas, lo han comprendido los bancos, lo comprenden los gobiernos y entonces esto es precisamente lo que se ha tratado de corregir. Yo creo que el hecho significativo, que nosotros en muy poco tiempo hayamos logrado el acuerdo, implica una nueva dinámica por parte de la banca internacional. Broderson, cables procedentes de Estados Unidos hoy a la tarde señalaban que la delegación argentina estaba todavía negociando con los bancos acreedores. ¿Podría usted explicar esto o aclararlo? No es que están trabajando, yo diría, esto es un documento que tiene alrededor de 100 y algo de páginas. Ustedes piensen que la combinación de economistas argentinos, abogados argentinos, economistas y abogados de varios países del mundo a veces tiende a ser un modelo explosivo en materia de detalles. Entonces lo que están es precisando todos los aspectos estrictamente legales, que yo creo que en pocos días más se terminan, pero ninguno de estos aspectos que quedan pendientes, son de redacción, afectan estas líneas fundamentales que estamos mencionando. De todas formas, si hoy hacían a tiempo, volvía González y Daniel Marx venían esta noche ya a Buenos Aires. Sí, a Viñolo de The Sunday Times. Se habló de una participación del gobierno norteamericano presionando sobre el Steering Committee a favor de la Argentina ante ciertas posiciones intransigentes de la banca acreedora. ¿Usted podría explicar cómo fue esa participación? Sí. Como usted sabe, la semana pasada se reunió el Comité Interino del Fondo Monetario, que es el Consejo de Gobernadores, en los cuales están presentes 22 ministros de Economía del mundo, entre los cuales está la Argentina. En esa reunión, como usted habrá escuchado, el ministro de Economía de la Argentina hizo un llamado de atención sobre las dificultades que se estaban gestando en actitudes por parte de los bancos que demoraban la instrumentación de acuerdos que nuestro país había hecho con organismos internacionales, en los cuales están precisamente representados los gobiernos de los países acreedores. A instancias de nuestro llamado de atención, los ministros de Economía presentes en el Comité Interino del Fondo efectivamente tomaron participación en este problema y cuando yo he dicho que se abre una nueva etapa en la estrategia del manejo de la deuda externa, me estoy refiriendo efectivamente a que los ministros de Economía de los países en los cuales operan los bancos acreedores de la Argentina no solo han comprendido nuestra posición, sino que también, no solo el país que usted menciona, sino otros también, han efectivamente presionado sobre los bancos privados acreedores de nuestro país para hacerles notar la necesidad de que contribuyan de una manera efectiva a tipos de acuerdos que ya estaban aprobados por la comunidad internacional. Dos preguntas. Una es respecto a los 7 años que hablábamos recién. Supongo que los viajes no quedarán totalmente interrumpidos del momento que el superávit comercial que genera la Argentina no cubre los intereses anuales y eso obligará a obtener fondos frescos año por año, supongo. Y la segunda pregunta es ¿qué ocurre con el on-lending pendiente del préstamo anterior? ¿En qué condiciones lo manejará la banca? La primera pregunta, obviamente en los años futuros depende de varios aspectos a destacar, depende del contexto de los precios internacionales.
Es obvio que todas estas cosas también dependen del comportamiento internacional de los otros países. Nosotros hemos enfatizado en más de una oportunidad la necesidad de que se termine con la política de proteccionismo en los grandes países desarrollados, la necesidad de terminar con la guerra de subsidios entre Europa y Estados Unidos, que nos afecta a los precios internacionales. Si hay una reversión importante en los precios internacionales en el futuro, si al mismo tiempo se corrigen los desequilibrios fiscales y monetarios de otros países y baja la tasa de interés internacional, esto nos fortifica y minimiza las necesidades de recursos financieros adicionales. Cuando yo estoy hablando que pienso permanecer desocupado en el futuro, es porque a lo mejor tengo las expectativas de que en el futuro este sentido común que estamos encontrando hoy en la banca internacional también la encontremos en los grandes países desarrollados. Terminar con la política de subsidios de los productos de exportación tradicionales que nos deprimen nuestros precios, terminar con la política de proteccionismo, equilibrios fiscales y monetarios en otros países que permita reducir la tasa de interés internacional. Solo en este contexto, con un esfuerzo conjunto de la banca internacional y de los países acreedores, solo en ese contexto se va a poder encontrar una solución estable al tema de la deuda externa. Por eso mi optimismo de desocupación futura. El otro aspecto vinculado con el on-lending. Nosotros siempre hemos dicho de que no aceptábamos on-lending para los nuevos proyectos de refinanciación y menos de plata nueva. Por lo tanto, de los contratos viejos, sobre todo del año 84, quedó un margen sin usar. Este margen sin usar obviamente pertenece al contrato del año 84 y es el que se ha respetado como muchas otras cláusulas de los convenios anteriores. Pero sí le hemos pedido a los bancos que este saldo pendiente que tienen de los ejercicios anteriores, digamos, se realicen en esas condiciones, pero en mejores condiciones de financiamiento. Abandonar las prácticas de un on-lending de un año para introducir las prácticas de on-lending a 3 años. Entonces, lo que estamos diciendo, precisamente, que esos viejos contratos los respetamos en un contexto de mejores condiciones financieras y además fijando cuotas para que ese margen se use no en 1 o 2 años, sino a lo largo de 5 años con cuotas bajas. Doctor Broderson, Alberto Muna, de ATC. ¿Qué comportamiento se espera a partir de la formulación de los anuncios en cuanto al mercado del dólar libre y hasta qué punto el comportamiento de ese mercado puede influir en los acuerdos logrados? Perdón, ¿podría repetir la pregunta? ¿Cómo no? ¿Qué comportamiento se espera del mercado libre en lo que se refiere al valor del dólar? Y en lo que se refiere a ese comportamiento, ¿en qué medida podría influir o no en los acuerdos logrados? Bueno, yo entiendo de que esta claridad financiera que permite lograr la deuda externa es un elemento que contribuye a generar mayor confianza y credibilidad, despeja una parte importante de los grandes problemas de la vida económica argentina, el tema de la deuda externa. No resuelve todos, pero sí permite resolver una parte importante y esperamos que esto es otro elemento más que contribuye a generar esta mayor confianza y credibilidad. Y entonces eso es un elemento positivo alrededor de ese tema. Doctor Broderson. Acá me está diciendo el ministro, ¿cómo? La segunda parte de su pregunta merece algún comentario. No hay ningún grado de supeditación de ninguna índole en los acuerdos alcanzados a las discrepancias que puedan existir entre el valor del Bonex y el valor del tipo de cambio oficial. Doctor Broderson, Bonelli de Clarín. Sí. ¿Está establecido cómo se harán los desembolsos del nuevo préstamo? Sí. ¿Y cómo serán? No tengo acá a mano todos esos detalles, pero ¿en qué sentido los desembolsos? ¿Cuándo se realiza el primer desembolso y si esto está atado a que el Fondo Monetario apruebe las políticas trimestrales? Obviamente, todo esto está... primero tenemos que terminar de redactar todo el contrato, firmar el contrato con todos los bancos y a partir de ahí comienzan los desembolsos de los bancos. Hay varios desembolsos que van unidos, como en todos los contratos de Nueva Plata Nueva, al cumplimiento también de las metas del Fondo Monetario Internacional.
Claro. Pero serán trimestrales o... ustedes no Van lo saben unidos, todavía. claro, van unidos trimestralmente al desembolso mismo con que va unido lo del Fondo Monetario. Y ahí también vinculado ¿Qué con... tipo de cuotas? ¿Cuotas de qué monto? No tengo acá a mano los números de las cuotas del monto, no me acuerdo bien los montos de cada cuota, pero no las... Aproximadamente, ¿no saben? La primera cuota creo, no recuerdo bien la cuota primera, realmente no la recuerdo en este momento, no la tengo acá a mano. Sí, Vasconcelos, doctor Broderson. Bueno, el primer desembolso es cierto, es no condicionado porque está unido al desembolso no condicionado del Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Dos preguntas. La primera, si esta noche Saraiva Guerreiro, el nuevo negociador de la deuda externa brasileña, lo llama por teléfono, ¿usted qué recomendaciones le haría respecto a este tema de la negociación? ¿Cuáles son los bancos más propensos a negociar? ¿Cuáles los más duros? ¿Cuáles son los argumentos que posibilitan una mejora en la negociación de la deuda externa de los países latinoamericanos? La segunda pregunta, más específica, quisiera saber la diferencia entre los fondos de inversión y la capitalización de la deuda que está planteado en una de las páginas del resumen. Permítame que le responda a la primera pregunta. Nosotros no le damos recomendaciones a nadie, pero sí contamos nuestra experiencia. Y no lo vamos a hacer esta noche si nos llaman por teléfono, sino que lo hacemos todos los días. Durante la semana pasada que estuvimos cerrando esta negociación, por ejemplo, estuvimos conviviendo en la capital de Estados Unidos con el ministro de Economía de Brasil y con el ministro de Economía de México, y desde hace mucho tiempo nuestros tres países, así como mínimo los países del Acuerdo de Cartagena y, por cierto, en los últimos tiempos algunos otros países también, estamos intercambiando continuamente información y experiencias sobre el mejor manejo de la deuda. Lo que sí cabe destacar, conforme a nuestra experiencia, es que un trabajo cuidadoso de preparación de este tipo de negociaciones, acompañado de un programa económico interno confiable, acelera definitivamente el tiempo de la negociación y permite avanzar considerablemente en nuevos aspectos de la negociación de la deuda, como los que Broderson ha señalado, fundamentalmente en términos a plazos, pero más importante aún tal vez en crear mecanismos de capitalización de manera aceptable para los países deudores y de generar mecanismos de salida para el sinnúmero de pequeños bancos que habían quedado incluidos dentro de este tipo de negociación. Segunda parte le corresponde a Broderson. Bueno, una cosa es el programa de capitalización de la deuda, donde realmente viene un inversor que trae una parte de la deuda argentina y se capitaliza con la condición de que tenga $1 adicional. La otra es la creación de este fondo de inversión, tal como está en el informe que ustedes tienen acá. Si quieren se lo puedo leer, pero no vale la pena. Está acá explicado. Este fondo puede ser utilizado por los bancos para financiar proyectos de inversión a 6 años de plazo en una proporción de hasta el 50% de la deuda autorizada a capitalizar. Y además se puede usar para financiar nuevos proyectos de inversión. Entonces, estos son dos cosas distintas. Una es capitalizar deuda, donde realmente un inversor compra parte de la deuda externa y la capitaliza en el país, se reduce la deuda externa en ese monto y además aporta otros recursos para financiar un proyecto de inversión. Y hay otro fondo de 350 millones alrededor de ese tema. La pregunta iba dirigida al hecho de que si ese fondo de inversión, en cierto modo, sustituye el sistema de on-lending, porque no está claro cuál es el origen de los fondos. Es parte de los recursos. No, son dos cosas distintas, no es on-lending. Esto es simplemente la creación de un fondo que para financiar nuevos proyectos de inversión, en las mismas características, a lo mejor con los mismos criterios con que se hacen los programas de capitalización de deuda para nuevos proyectos de inversión. Y estos recursos entonces podrían usar estos 350 millones los bancos, 100 millones los bancos argentinos y 250 millones los bancos internacionales, juntamente con este programa también de 1 a 1. Tendrían que traer otro $1 adicional, pero ya no serían recursos de capitalización de deuda ese primer $1. Broderson, Belli de Ámbito Financiero. ¿Podría explicar dentro del 1 por 1 de capitalización cómo se puede integrar el dólar genuino, no el capitalizable que trae el inversor extranjero? Bueno, en primer lugar trayendo los dólares, vendiéndoselo al Banco Central. Sí,
Sí, pero 50 centavos al tipo de cambio oficial, pero ¿puede traer 50 centavos de otra manera? También pueden traer, por ejemplo, préstamos, pueden ser recursos propios, primero que es un programa de un inversor, no tiene nada que ver los bancos, es una empresa que invierte en un nuevo proyecto de inversión, para lo cual aporta parte de la deuda que tenemos con los organismos bancarios internacionales. Este recurso, estos adicionales, pueden ser propios recursos de la empresa o puede pedir al exterior, siempre que sea a un año de plazo, puede conseguir línea de crédito a un año, puede tener línea de crédito de los principales organismos de exportación internacional para financiar este proyecto. Podemos aceptar bonos externos, también comprados a través del Banco Central. Puede tener recursos a través de este fondo de inversión hasta un 50%, siempre y cuando traiga nuevos recursos adicionales para complementar el otro 50%. Estas son las distintas formas de ir logrando este dólar adicional. La paridad de los bonos, como los bonos externos están hechos, se paga solo la tasa LIBOR, acá la paridad está hecho teniendo en cuenta la tasa de interés de la plata nueva, que es 13,16, y por lo tanto la paridad es del 95%. 96%. Yo quería que usted complete un poco el tema de capitalización. Cuando ustedes presentaron el programa a los bancos, que usted hizo una conferencia de prensa, había todo un régimen muy estricto que incluía la capitalización. Yo quiero saber cómo ahora quedó constituido eso. Y la otra pregunta es si el dólar adicional se puede constituir con on-lending. No, con recursos del fondo, de los fondos de inversión exclusivamente aprobados dentro de este proyecto. Esto significa que cuando una empresa quiere hacer un proyecto de inversión, tenemos que verificar a través del Ministerio de Economía que se trata de un nuevo proyecto de inversión. Y además, cómo hace viable este recurso adicional de este dólar adicional. ¿De dónde trae los recursos? Puede traerlo, repito lo anterior, a través de decir, voy al Banco Central a vender este dólar para dar los recursos. Puede traer recursos del exterior, no como aporte de capital, sino como un préstamo, como mínimo a 6 años, para hacer viable este proyecto de inversión. Puede también tener una línea de crédito, por ejemplo, que le permita, a más de 6 años, que le permita financiar el mismo proyecto de inversión a través de los organismos de seguro de exportación. Puede ir a la Corporación Financiera Internacional para tener también un préstamo o recurso de capital adicional por este otro dólar. Puede recurrir al fondo de inversión hasta un 50% para aportar este dólar adicional, pero tendría que tener recursos adicionales de este otro 50% para hacerse acreedor a acceder al fondo de inversión. Estos son todos los mecanismos. Nosotros siempre hemos insistido que estamos a favor de la capitalización de la deuda externa en la medida en que esta capitalización sirviese para financiar nuevos proyectos de inversión. No nos interesaba el programa de capitalización de la deuda externa, como es en otros países, para el traspaso de paquetes accionarios, ya sea entre argentinos o entre argentinos y extranjeros. Nuestra vocación es aumentar la capacidad de inversión del país, para lo cual entendíamos que junto con un dólar de inversión se requería otro bono, otro dólar adicional para hacer viable este programa de inversiones. Y esto es lo que hemos mantenido desde su comienzo y lo que hemos logrado hasta ahora. No. No, esta parte de la plata nueva puede ser también canalizada a la creación de este fondo de inversión. No es un cambio. Primero que estos fondos de inversión, el on-lending tiene cualquier destino. Una empresa puede obtener un préstamo de on-lending de un banco para cualquier destino. Puede ser para mejorar su estructura financiera, para comprar bienes de materia prima, lo que sea. Acá es un fondo de inversión que solo puede ser usado para proyectos de inversión aprobados por el Ministerio de Economía. Tiene que tener un financiamiento a 6 años con 4 años de gracia, y cada dólar que se usa de eso tendría que tener un dólar adicional que permita hacer recurrir a esos fondos.
Creo que es bastante claro, pero de cualquier manera me permitiré agregar lo siguiente. La operación de capitalización la hace una empresa que efectivamente invierte en el país y ella es la que debe hacerse de los recursos financieros. Parte será por cierto títulos de la deuda externa argentina y parte será recursos que consiga en algunos otros lugares. Lo que hay aquí es un mecanismo que facilita esta tarea, pero la operación clásica es una empresa que invierte en el país y ella es la que hace el fondo financiero para justificar esta inversión, que debe ir, sí, con previa aprobación del Ministerio de Economía conforme al destino de la misma, o sea, que sea un proyecto nuevo y que sea rentable, evaluado conforme a criterios que fundamentalmente respetan precios internacionales. Pero yo le quería aclarar que ¿cuál fue el espíritu cuando hicimos esta propuesta de este fondo de inversión? El espíritu fue contar con recursos para financiar al sector privado a largo plazo en nuevos proyectos de inversión. Y entendemos que esto es un aspecto positivo que forma parte de los nuevos objetivos del gobierno, de ir creando a través del tiempo un mercado financiero de capitales a largo plazo para poder financiar los proyectos de inversión, terminar con simplemente recurrir a 7, 15 o 30 días como forma de financiamiento de los proyectos de inversión. A través de este esquema es que hemos propuesto a los bancos la creación de este fondo de inversión. De Canal 11, Brotherson, usted decía que la diferencia entre los 2.150 millones de dólares y los 1.950 que van a dar los bancos va a ser dado por gobiernos. ¿Usted puede especificar, por favor, qué gobiernos son los que van a dar esos 200 millones de dólares? Hasta ahora hemos ido al Banco de Exportación e Importación de Japón, al que le hemos solicitado los 500 millones de dólares. Hace un tiempo que estamos conversando con ellos, entendemos de que tenemos posibilidades, aun cuando todavía no tengo la contestación final del gobierno japonés y del Banco de Exportación e Importaciones. Estos 500 millones de dólares serían para el 87 y 88. Dado lo transcurrido del año, es probable que solo se pueda desembolsar este año 100 millones de dólares. Por lo tanto, 2.150 menos 100 millones que podríamos obtener del Exim Bank de Japón daría 2.050 millones de dólares. La otra diferencia es lo que entendemos que significa economía solo para lo que resta de este año, la caída en la tasa de interés. Por lo tanto, la necesidad financiera se vio reducida en estos 100 millones de dólares. A propósito de Japón, me gustaría agregarle una pregunta. Yo creo que usted no debe haber tenido tiempo de ver las declaraciones de empresarios japoneses que están aquí. ¿De quién? Empresarios japoneses que están aquí en Buenos Aires, se publicó esta mañana, donde condicionan fundamentalmente la posibilidad de que un país quiera invertir en la Argentina al hecho de que aquí hay una inflación que ellos consideran un tanto elevada. Precisamente dijeron, no es posible invertir donde hay tanta inflación. Así es. También dijeron que notaban notables progresos en el país durante el último tiempo. No sé si usted leyó esa parte del comentario. Y precisamente esos progresos que el país ha tenido son los que han permitido que por primera vez en muchos años efectivamente viniera una misión de hombres de negocios al Japón, como continuidad de la visita que nuestro gobierno hizo a ese país durante el año pasado. Nosotros tenemos el mismo criterio. Nosotros creemos que definitivamente la consolidación del camino del crecimiento en el país depende, entre otras cosas, del fortalecimiento de la estabilidad. Y como usted sabe, ese es el propósito del gobierno. Ciertamente, la distancia que existe entre la situación de inflación de nuestro país hoy y la que existe en países como el Japón sigue siendo considerable. Pero, por cierto, nosotros compartimos ese criterio, creemos que lo comparten todos los argentinos, y de allí que seguimos empeñados efectivamente en consolidar el camino del crecimiento afirmando la estabilidad. Tener a Brotherson en cualquier momento. Atentos que puedo tener a Brotherson en cualquier momento. Sí. Atención, atención.
transmitiendo en directo para TC. Transmitimos todo en directo. Lo que pasa es que habría que traducirlo un poco ahora para que lo entienda todo el mundo. Sí. Perfecto, cuando ustedes lo dispongan ya estamos en condiciones de efectuar la nota con el doctor Zurruil. Sí, sí. Lo que pasa es que transmitimos toda la primera parte en directo y empalmamos con el noticiero. Bueno, ahora quiere decir que de alguna manera se traslada nuestro problema de fronteras para adentro, ¿no? Es un poco nuestro propio desafío. Así es, pero en mejores condiciones. En mejores condiciones. Bueno, perfecto. Cuando ustedes me den el ok, ya estamos con el doctor Zurruil. Gracias, muchísimas gracias, Carlos. Doctor Zurruil, ha sido muy explicitada toda la fundamentación que tiene que ver con este acuerdo, pero habría que, me parece a mí, traducirlo un poco ahora con menos tecnicismos. De alguna manera, para comenzar nuestro diálogo, podríamos sintetizar señalando que el gran problema económico argentino de alguna manera ahora se traslada de fronteras para adentro y se transforma en una especie de desafío nacional en lo que se refiere a cumplir con los compromisos, pero aumentar también la producción. Sí, en parte estoy de acuerdo con lo que usted dice. Nosotros hemos llegado a un arreglo realmente importante en materia de la deuda, pero de cualquier manera la deuda sigue existiendo. Entonces sigue siendo una dificultad. Hoy estamos en mejores condiciones para afrontarla y sobre todo tenemos un largo periodo por delante como para encontrar mejores condiciones de operación, puesto que hasta dentro de 7 años prácticamente no tenemos ningún vencimiento de capital. La segunda cuestión es que efectivamente esto permite ahora pensar en el futuro del país sobre bases más firmes y que efectivamente está en el esfuerzo colectivo de todos nosotros hoy fortalecer esa situación. Doctor Zurruil, a mí no me quedó claro algo. Hasta 1992 no habrá que efectuar ninguna suerte de pago en concepto de capital. ¿Pero qué pasa con el pago de los intereses? Los intereses efectivamente se pagan. Lo que nuestro gobierno ha sostenido, y es parte de la negociación actual, es que los intereses que se pagan sean apenas una fracción de aquellos que efectivamente se gestan en cada momento. Nosotros estamos en este momento pagando algo menos de la mitad de la totalidad de los intereses que se, generan en cada año, y la negociación en lo que concierne a esta cifra de 1.950 millones de dólares que se han mencionado aquí, representa precisamente la contribución de los bancos al financiamiento de los intereses. Pero para que se entienda bien, lo que esto quiere decir es que quedan en el país recursos, bienes, en exceso por 1.950 millones de dólares frente a lo que debería ocurrir si pagásemos la totalidad de los intereses. Perfecto. En 1992, por ejemplo, que es cuando se comenzará a pagar las cuotas correspondientes a capital, para esa fecha, estimativamente, ¿cuál será la deuda externa argentina? Bueno, tendría que ver en algunos de los gráficos que le hicimos, porque allí debe estar explicitado. La deuda argentina en términos nominales no va a disminuir de aquí a 1992 en términos globales. ¿Y aumentar? Puede aumentar en algo por el hecho de que precisamente nosotros refinanciamos una parte de los intereses todos los años. Entonces, en valor nominal posiblemente sea algo mayor que la que tenemos ahora. En valor real depende fundamentalmente de la marcha de los precios internacionales. Una mejora en los precios internacionales de los productos que nuestro país exporta, básicamente los productos primarios, disminuye sin duda alguna el valor real de la deuda. ¿Está directamente relacionado el acuerdo al que se ha llegado con la banca acreedora con un nivel mínimo de exportaciones que directamente se relaciona con la balanza de pagos? No estrictamente. El programa de refinanciamiento del país está diseñado fundamentalmente para alcanzar un nivel mínimo de crecimiento en el producto total del orden del 4% por año. Pero por cierto, la cifra de refinanciación de intereses tiene que ver con el saldo esperado del balance de pagos. Entonces, y esto tiene que ver con el nivel de superávit de comercio que el país efectivamente tenga. Pero el programa está construido sobre la base de una línea de crecimiento, no sobre una línea de pago de intereses o sobre una línea de balance de pagos. Para crecer hacen falta capitales. Cuando no se tienen, se piden prestados, ya sea al exterior o ya sea a las instituciones financieras del propio país. Paralelamente con este acuerdo con la banca acreedora, ¿se ha instrumentado ya o se prevé instrumentar una línea de créditos para determinados sectores? Bueno, sí, el propio programa de refinanciamiento genera
fondos adicionales para inversión, fundamentalmente por el esquema de capitalización de deuda que hemos explicado aquí. Pero en adición a eso han estado ocurriendo cosas en los últimos tiempos que muestran esta posibilidad. Por ejemplo, en el día de ayer, y tal vez ha pasado algo desapercibido, el Banco Mundial aprobó como parte de este programa de 2.000 millones de dólares que hemos anunciado hace poco tiempo, un crédito de 125 millones de dólares orientado a pequeñas y medianas empresas para inversión y capital de trabajo, que se canaliza a través del Banco Nacional de Desarrollo y bancos privados que adhieran a su régimen. O sea, todo este episodio de renegociación en la práctica implica la obtención de fuentes adicionales de financiamiento a las que el país dispone hoy. Cuando estábamos en la conferencia de prensa, yo hice una pregunta acerca del dólar marginal, su comportamiento y qué incidencia podría tener en este acuerdo logrado. Yo pienso lo siguiente, ahora indudablemente resta saber cuál será el comportamiento de los mercados frente al anuncio del acuerdo. Pero si un señor trae dólares del exterior y los quiere invertir en la Argentina, y vuelvo al tema del dólar marginal, ¿cómo se transforman esos dólares en inversión argentina? ¿Los toma el Banco Central y se los devuelve al valor oficial del dólar? Por supuesto. Los esquemas, digamos, la forma normal de invertir en el país para una persona no residente en él es, en primer lugar, hacer una operación que se llama inversión extranjera a través de un registro que funciona en el Ministerio de Economía, cuya inscripción allí le permite efectivamente, si en algún momento lo desea, retirar su capital. Y la manera de concretar la operación es que se presente por la ventanilla del banco, donde se le cotiza la divisa que traiga al valor oficial. De ahí entonces la importancia que la brecha entre el oficial y el marginal se reduzca lo más posible. Sí, pero digamos en el fondo cuesta pensar que decisiones de inversión que están siempre orientadas en el largo plazo están definitivamente influidas por la brecha entre el dólar oficial y la cotización del Bonex en el mercado. Por último le diré que aquel que hace una operación que no está amparada por esta garantía de su inscripción en el registro de inversión extranjera, es obvio que está violando principios legales del país y por último no tiene en consecuencia ningún derecho a reclamarle al país que alguna vez le devuelva las divisas que trajo para que los vuelva a su país de origen. O sea, este mecanismo del registro es el que permite efectivamente dar garantías al inversor que algún día podrá salir del país. Son exactamente las 19:47 en la República Argentina. Edición Nacional de ATC está transmitiendo en directo, ha transmitido en directo todo lo que ustedes han dicho aquí en esta conferencia de prensa. Le agradecemos su gentileza y sus conceptos. Muchas gracias. Adiós, buenas noches. Muy bien, sí señor. Gracias. Vos sabés, Carlos, que el doctor Machinea fue el primero en abandonar el Ministerio de Economía porque tenía un compromiso de orden personal e inmediatamente que se dijo la última palabra en esta conferencia, nosotros en ese momento estábamos en el corte, él se retiró del salón. De todas maneras, vamos a recoger tu inquietud para ver si alguien, ya sea el ministro de Economía o el propio Mario Broderson, que está aquí a mi derecha prestando declaraciones para otro canal, pueden satisfacer la inquietud. Perfecto.